Damos gracias, Señor, por la vida de David Vázquez, Padre Celestial, que hoy estuvo deleitándonos, Señor, con su música, Señor, para regocijarnos en tu presencia, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por su vida, por su ministerio, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, en este día, Señor, nos honraste, Señor, con su presencia en este lugar, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por cada una de las personas, Señor, que han dispuesto su corazón y su tiempo para recibir de ti, Padre Santo. Yo te ruego que la presencia de tu Espíritu Santo sea en este lugar, Padre Santo. Que seas tu Dios derramando, Señor, de tus bendiciones, Padre Celestial, a cada persona que vino a buscar de ti, Padre Santo. Que tú, Señor, seas glorificándote en sus vidas, en sus necesidades, en sus situaciones, Padre Celestial, y que la gracia tuya, Señor, les acompañe siempre, Padre Santo. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Estábamos leyendo la semana pasada Primera de Corintios y nos dice el texto 4 de Corintios 13 que el amor no tiene envidia. Amén. ¿Y qué piensan ustedes de la envidia? ¿Es mejor generarla que sentirla? Bueno, realmente la envidia ni hay que generarla ni hay que sentirla. O sea, es un sentimiento perverso realmente, ¿no? Porque no es un sentimiento en donde la persona realmente quiere lograr un objetivo, un propósito, sino es que la persona se resiente porque Dios ha bendecido a otra, ¿verdad? Y de alguna manera como quisiera que esa persona perdiera esa bendición, ¿no? Es un sentimiento perverso, raro, pero es muy humano. ¿Cuántos han sentido envidia alguna vez en su vida? ¿Verdad que sí? Todos hemos sido envidiosos. Qué tristeza, ¿no? Pero esa es parte de nuestra naturaleza humana. La envidia es algo inherente al ser humano realmente, y los problemas de envidia vienen desde la antigüedad, desde el principio. De tal manera que tenemos que saber que ese sentimiento perverso es parte de nuestra carne, que tenemos que nosotros conocerla y tratar de erradicarla de nuestras vidas. Yo encontré una descripción de lo que es la envidia, y la envidia dice, acá en un libro de psicología, dice: la envidia es un sufrimiento originado en la frustración porque otra persona posee aquello que la persona anhelaría tener. El sentimiento de frustración de inmediato es enviado a la mente inconsciente y desde allí actúa emitiéndose y potenciándose y se convierte en dolor y deseo oculto de que esa persona pierda lo que tiene. Y desde el punto de vista de la evolución biológica del ser humano, en la etapa en que requiere realizar algunas acciones que posibilitan medir sus fuerzas, evaluar y compararse con sus compañeros y enemigos, de alguna manera el ser humano empieza a ser competente y demanda una constante evaluación de sus capacidades con respecto a los demás, y un hecho evolutivo que determina el grado de la valoración personal. Por lo tanto, la comparación entonces se convierte en la génesis emocional de la envidia, y en el supuesto de que la valoración se considera inferior y el individuo se desvaloriza con respecto a sus contrarios o afines. Cuando la desvaloración es alta, surgen innumerables conflictos, pasando desde los conflictos emocionales hasta los conflictos psicológicos y físicos. La envidia se convierte entonces en un conflicto cuando la persona empieza a desarrollar rencor, resentimiento, odio, deseos de destruir o de venganza en contra de una persona, familia, grupo o comunidad. La envidia conduce al individuo a rehuir la competencia, ya que la persona sufre una alta desvaloración y se percibe inferior y más débil. Amén. Eso es lo que dice la ciencia, ¿verdad? Con relación a la envidia. Algunas psicólogas aquí me están mirando con mucha atención. Pero realmente, ¿qué es la envidia? La envidia es el resentimiento que de alguna manera nosotros sentimos por la bondad de Dios hacia otras personas, ignorando la bondad de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y vemos que el primer caso de envidia lo registramos en la Biblia, en Génesis 4:3, que trajo una consecuencia funesta, tremenda, criminal, ¿verdad? Génesis 4:3 dice: y aconteció que el Señor, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas
y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Amén. La envidia nos puede convertir incluso en homicidas. Esto fue el primer efecto de la envidia en el ser humano: cometer un homicidio. Pero también nos puede convertir en personas hambrientas de poder, injustas, rudos, sarcásticos, odiosos, tacaños, tercos, ingratos, inclementes, crueles, vanos. En fin, la envidia es realmente un sentimiento muy perverso que genera efectos que pueden ser deplorables. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Realmente la envidia es la contraposición a la felicidad. Y tenemos que saber qué vamos a elegir, si queremos ser felices o queremos ser envidiosos, ¿verdad? Jackson Brown dice: la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Así que debemos saber que cuando sentimos envidia es porque hay algo mediocre en nuestra vida, hay algo que estamos haciendo mal, que no lo estamos haciendo de la forma adecuada, de la forma correcta. La envidia existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás y piensan que son ellos los únicos que tienen derecho a todo. Y trae como consecuencias la chismografía, que hablen mal de las personas, etc. Y de alguna manera, cuando hablen de uno mal, pues debemos sentirnos contentos, porque significa que la vida de las personas vale menos que la nuestra para ellos, ¿no es cierto? Y nos tienen más en cuenta a nosotros que sus propios problemas. Alguien decía: si sientes envidia de lo que yo tengo, haz lo que yo hago, trabaja. El envidioso siempre mira de arriba abajo buscando algún defecto, y si te lo encuentra, comenta. Si no te lo encuentra, lo inventa, ¿no? El que te envidia no es solo que quieras aquello que la persona anhela tener. Lo que esa persona, cuando está siendo envidiosa, lo que realmente quiere es que pierdas lo que tienes, ¿no? Entonces, realmente ese sentimiento no es un buen síntoma. Napoleón Bonaparte decía: la envidia es una declaración de inferioridad. Pero en Eclesiastés nos dice que nosotros debemos evitar la envidia, porque la envidia carcome los huesos. La envidia genera enfermedad. En cambio, el corazón apacible es vida para la carne. Proverbios 14:30. De tal manera que tenemos que tratar de vivir sin envidia y erradicar la envidia de nuestro corazón. De hecho, 1 Corintios 13, como dijimos, dice: el amor no tiene envidia. Y dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros seamos instrumentos de su amor. Y si hay envidia en nuestro corazón, definitivamente no podemos ser instrumentos del amor de Dios. La envidia trae efectos supremamente funestos para la vida de las personas. ¿Conocen ustedes alguna persona anoréxica? Bueno, esto es porque envidian a las flacas, ¿no? Y entonces prefieren pasar grandes ratos de hambre con el propósito de lograr bajar unos cuantos kilos y parecerse a esa persona que están envidiando. El adulterio es otra manifestación de la envidia. La persona de alguna manera sufre por no tener a la otra y no importan sus principios y trata de tenerla. Y esto genera amargura, resentimiento contra la gente por las cosas que desea y que la persona no ha logrado. La envidia trae también como efecto conflicto, crítica, los chismes, por ejemplo. La gente por envidia empieza a hablar mal y a hablar a las espaldas de los demás. Y eso trae como consecuencia también deshonestidad. La gente es una de frente y otra detrás, ¿no? De frente muy queridos y el pastor tan querido y tan buena gente y cómo sabe y todo, ¿no? Pero por detrás de pronto están diciendo otra cosa. No hay transparencia en las relaciones cuando hay envidia, ¿no? Se exagera. La gente exagera sus logros muchas veces por envidia, ¿no? O exagera los errores de las otras personas por envidia.
Entonces hace resaltar el error o la falla o el pecado de otra persona simplemente para mostrarse más santo que los demás, ¿no? Y por lo tanto esto es realmente hipocresía, ¿no? Y como les dije antes, puede traer el homicidio, trae también inseguridad, trae manipulación, la gente manipula por envidia. A veces cuando no somos tenidos en cuenta y tienen en cuenta a otras personas nos da envidia y nos sentimos inseguros, ¿no? Y pensamos, ay, caray, es que no soy tan bueno. Y me da envidia de que hayan invitado a esa otra persona y a mí no, ¿no? Manipulamos, hacemos planes secretos y deseamos que se haga lo que queremos, manipulando los sentimientos, las emociones, las circunstancias de los demás, solamente por envidia. La envidia puede traer obsesión y puede hacer que una persona se enfoque obsesionadamente en lograr alguna cosa, y a veces el fin no justifica los medios, ¿no? Y entonces tenemos problemas. Trae queja, la envidia trae queja, ¿no? La gente se queja por causa del éxito de los demás y empiezan a victimizarse para buscar el favor de las personas que cree que pudieran darle lo que anhelan. ¿Vale la pena la envidia? ¿Verdad que no? Destruye vidas, destruye relaciones, destruye negocios, oportunidades, logros, planes, proyectos. La envidia definitivamente es nociva. La Biblia nos dice que debemos dejar la envidia. Pero ¿cómo hacemos para dejar la envidia? Ese es el problema, ¿no? Pues entonces a veces cuando miramos lo que no debemos hacer, podemos comprender qué es lo que debemos hacer. Así pues que vamos a mirar un pasaje de la Biblia que nos habla justamente de la envidia. Y está en el libro de Mateo, capítulo 20, casi todo el capítulo, vamos a leerlo, que dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo acordado con los obreros 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez acerca de la hora sexta y a la hora novena también, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, trabajaban 12 horas al día en ese tiempo, ¿no? Hoy nos quejamos porque trabajamos 8. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos y les dijo: ¿por qué estás ahí todo el día ociosos? Y ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros, y viendo que los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaban que habrían de recibir más. Pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solamente 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No acordaste conmigo 1 denario al día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque soy bueno? Así los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Bien, aquí entonces encontramos una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta para no desarrollar la envidia. Y lo primero que tenemos que hacer es no compararnos con los demás, ¿verdad? A veces nos comparamos con los demás y entonces siempre encontraremos a alguien más grande y más pequeño que tú, como dice Desiderata, ¿verdad? Ese poema que realmente me gustó mucho en mi juventud y que de alguna manera marcó un poco mi conducta. Dice que no nos comparemos con los demás porque terminaremos amargados, ¿verdad? Porque siempre habrá alguien más grande y más pequeño que tú, ¿no es cierto?
Pero lo primero que hicieron estos fue compararnos. A este que trabajó 1 hora, le pagaron lo mismo que a mí, que trabajé 10 o 12 horas. ¿No? Y estaban protestando, de alguna manera estaban murmurando contra el padre de familia, a pesar de que él había cumplido con su contrato, ¿verdad? Entonces, note que de alguna manera la envidia lo que hace es que se imparta una justicia de acuerdo con lo que la persona quiere, y quizás lo que ellos estaban buscando es que no le dieran un denario, sino que les dieran 8 centavos de denario, ¿verdad? A los que trabajaban 1 hora. Pero tenemos que saber que cada uno de nosotros es único e irrepetible, ¿verdad? Y que Dios tiene una bendición especial para cada uno de nosotros. Y no debemos compararnos con los demás, porque el compararnos trae 2 efectos en nuestra vida. Uno, el orgullo. Sí, soy superior a los demás, ¿verdad? Y otro, la envidia. No, ese fulanito lo calificaron mejor, pero es que hizo trampa, es que no sé qué, y empezamos a murmurar, ¿verdad? El orgullo indudablemente nos descalifica para la obra del Señor. Y de hecho fue el gran pecado que cometió el ángel Luzbel. Él quiso ser igual a Dios, ¿no? Y se sentía orgullosísimo de la multitud de sus contrataciones. Y entró en él maldad. Así que debemos también erradicar el orgullo de nuestra vida, porque el orgullo realmente es nocivo y nos descalifica para la obra del Señor. El otro efecto, indudablemente, es la envidia. Y la envidia, pues sabemos que es un sentimiento perverso. Muchas veces la gente tiene envidia de los demás porque no conoce la historia de los demás. No conoce la historia, el trabajo, el sufrimiento, las noches de desvelo que la gente ha pasado para poder lograr sus cosas, etc. No conocen tampoco cómo está su relación con Dios, cuál es la razón de la bendición que Dios ha traído a esas vidas, ¿no es cierto? Y si no, simplemente queremos el efecto, pero no queremos pagar el precio. A veces vemos el éxito de las personas y lo vemos de lejos y vemos cómo brillan, ¿verdad? Pero si nos acercamos un poquito, podemos empezar a ver sus arrugas y vemos sus sufrimientos y quizás no quisiéramos estar en sus zapatos, ¿no? Los obreros que habían sido contratados primero pensaron que recibían más dinero que los demás y empezaron a murmurar, ¿no? Y esto es lo que tiene de efecto la envidia, generar un ambiente nocivo en todas las personas. La envidia de alguna manera trae la murmuración, y la murmuración es uno de los actores más nocivos dentro de una sociedad. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estuvo murmurando contra Moisés y contra los planes que tenía y todo lo demás, y esa murmuración los llevó a andar 40 años vagando por el desierto. La murmuración es un efecto también de la envidia de alguna manera, y trae esos efectos nocivos también, ¿no es cierto? En segundo lugar, tenemos que, primero que todo, no compararnos con los demás, y en segundo lugar, tenemos que celebrar la gracia de Dios hacia otras personas. Cuando Dios bendice a alguien, tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices, tenemos que regocijarnos con esas personas, como dice Romanos 12:15, alégrense con los que se alegran. Pero nosotros como que estamos más dispuestos a llorar con los que lloran que alegrarnos con los que son bendecidos por Dios. Así que tenemos que tratar de desarrollar esa capacidad también de alegrarnos cuando Dios bendice a otra persona. Ahora, tenemos que entender que normalmente la envidia nace en nuestras áreas de interés. O sea, si nosotros somos deportistas, por ejemplo, y entonces logramos el tercer lugar o el cuarto lugar, pues quizás nos da envidia el que ocupó el primer lugar, ¿no es cierto? Pero pues para mí es indiferente si alguien ocupa el primer lugar o no, pues porque no soy deportista, pues, ¿no? Entonces pasa lo mismo, en las áreas de interés es que se desarrolla la envidia. ¿Tiene usted interés en tener un mejor carro, una mejor casa, un mejor apartamento? Y entonces a veces está envidiando a la persona que lo tiene, ¿verdad? Pero en las áreas que no son de interés personal, pues indudablemente no hay envidia. Lo que tenemos que saber es que Dios tiene una porción especial
para cada uno de nosotros. Tiene una bendición especial para cada uno de nosotros y esa bendición viene por consecuencia de que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, que podamos desarrollar ese propósito de nuestra vida y entonces vamos a ver la bendición de Dios también en cada cosa que nosotros hagamos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que hay una gran cantidad de bendiciones a la obediencia. Y esa cantidad de bendiciones están resumidas en los primeros 14 versículos del libro de Deuteronomio. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces y muchas veces han reclamado esas promesas, ¿no? Pero la clave de la promesa está en que cumplamos la premisa. Él dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a enumerarlas. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu vientre, el fruto de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Están todas esas bendiciones dadas. Pero la condición es que nosotros escuchemos la voz de Dios y la pongamos por obra. Así que la clave del éxito está en que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Esa es la clave del éxito. Y no tenemos que envidiar a las personas que están teniendo éxito porque están cumpliendo con la palabra de Dios, sino que al contrario, lo que tenemos que es ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos de obedecer la palabra de Dios y esto traerá como consecuencia esas bendiciones que anhelamos siempre. Y es que las bendiciones que el Señor ofrece son impresionantemente grandes. Dice que bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, donde quiera que vayamos vamos a recibir la bendición de Dios. Hoy tenemos la visita de nuestro querido David Vázquez, ¿verdad? Y es una bendición para nosotros que él haya venido hoy. Pero también es una bendición para su iglesia que él la dejó en este momento allá en Guatemala, ¿verdad? Porque hay bendición al salir y también al llegar. Así que Él ha traído bendición a nuestras vidas hoy, pero también ha dejado bendición allá en su iglesia en Guatemala. De tal manera que esas bendiciones que Dios tiene diseñadas para nosotros están ahí engastadas, están escritas en la Biblia y son inmodificables. El Señor no las cambia. Siempre y cuando nosotros cumplamos con el prerequisito, entonces todas esas bendiciones van a venir. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre tus ahorros, sus inversiones y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como lo ha jurado, cuando guardares sus mandamientos y anduvieres en sus caminos. Ojo, 2 condiciones. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bien. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra y en la que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. O sea, es reiterativo en que tenemos que obedecer los mandamientos y cumplirlos. Y si no te apartares de estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Entonces vemos que la bendición está decretada para nosotros de parte de Dios. Pero solamente necesitamos cumplir con la condición, con el prerequisito de escuchar la voz de Dios y ponerla por obra, obedecerla. El alfabeto cristiano, decíamos el otro día, no es ABC, ¿no? Sino que es OBDC. Tenemos que obedecer la palabra de Dios.
Tenemos que obedecerla. Esta es la clave del éxito en la vida. De tal manera que la envidia finalmente es un sentimiento perverso que el diablo pone en nuestro corazón simplemente para desearle mal a los demás y para cumplir la obra del diablo. Porque realmente en esencia la envidia es un deseo perverso de que la persona pierda lo que ha conseguido. En el fondo es eso. En el fondo también es un juicio contra Dios, de que Dios realmente fue un poco injusto porque bendijo a esa persona antes de bendecirme a mí. Y pensamos que esa es la razón y entonces le hacemos un juicio a Dios. Pensamos que como la envidia es un pecado tan oculto, pensamos que no es tan malo, ¿verdad? Pero es el pecado más perverso de todos, porque le desea el mal a otras personas, es destructivo, devalúa a la gente, arruina su felicidad, le roba la tranquilidad a uno y lo hace miserable, porque está siempre comparándose con los demás, ¿verdad? Y no podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado por estar sufriendo por las bendiciones que Dios le da a otras personas. Y definitivamente tenemos que erradicar la envidia de nuestra vida. La envidia no es algo que nazca espontáneamente. Nosotros decidimos tener envidia. Así que es una elección. Así como amar es una elección, tener envidia también es una elección. Y gozarnos con las bendiciones de otras personas también es una elección. Así que simplemente tenemos que escoger lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Si el Señor nos dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan, pues tenemos que hacerlo. Y eso quiere decir que el Señor nos da la capacidad de poderlo hacer. No, pero si yo no siento cómo puedo disfrutar que mi vecino tiene esa camioneta tan buena y yo no, ¿verdad? Eso no es justo, ¿verdad? Además, yo he vivido 10 años más que él y he trabajado 10 años más que él y no la tengo todavía. Y sufrimos por eso y pensamos que Dios es injusto por eso. Y resulta que nosotros tenemos que aprender a regocijarnos de la bondad de Dios hacia otros y esto nos dará mucho más razones para poder ser feliz. Y finalmente la vida se trata de obedecer la palabra de Dios y alcanzar la felicidad. Recordemos que cuando una tristeza se comparte, la tristeza se divide. Pero cuando una alegría se comparte, se duplica. Amén. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ser agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos mirando en lo que no tenemos y lo que sí tiene el otro, en vez de estar disfrutando de las bendiciones que Dios nos da? Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y note que el principio del milagro está en que nos enfoquemos en lo que Dios nos ha dado. El principio del milagro es ver que están los 2 peces y los 5 panes. Y están ahí, los ponemos en la presencia del Señor, oramos por ellos, le pedimos su bendición y el Señor hará que estos se multipliquen. Amén. Pero necesitamos enfocarlos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4, 7, dice, no es todo lo que tienen ni todo lo que son puros regalos de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de todas estas comparaciones y competiciones? Ya tienen todo lo que necesitan. Lo mismo pasó con los obreros de la viña. ¿Pero acaso no convinimos un denario al día? Sí, Señor. Ah, bueno, pues toma lo que es tuyo y lárgate. No fastidies, ¿verdad? Sí, claro. Es que realmente la envidia genera un ambiente perverso alrededor. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos, ¿no? Como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:11, dice, sé tener escasez y sé tener abundancia. Y todo esto lo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia o como para tener necesidad. En otras palabras, es mejor estar satisfecho con lo que tenemos que inconformes porque no hemos tenido lo que hemos querido tener siempre, ¿verdad? Eclesiastés 6:9 dice, es mejor estar satisfecho con lo que tienes que estar siempre queriendo lo que no tienes o queriendo lo que tienen los demás.
Tenemos que aprender a ponernos felices cuando Dios está bendiciendo a alguien que no somos nosotros. Amén. ¿Esto por qué? Porque es que es una evidencia de que Dios sí bendice. Cuando usted ve que una persona está siendo prosperada, dele gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y si quiere, acérquese un poco a la persona y dígale cómo está su relación con Dios, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cómo logró ese éxito tan importante? ¿No es cierto? Porque Dios realmente bendice cuando nosotros obedecemos su palabra. Pero principalmente bendice cuando no estamos enfocados en las cosas materiales, cuando estamos enfocados más bien en agradarle a Dios. Ahí es cuando viene la bendición de Dios. A veces nosotros tomamos el dinero como nuestro Dios, a veces tomamos las posesiones como nuestro Dios, y ahí nos estamos apartando de la voluntad y los propósitos y los parámetros que Dios ha establecido para nuestras vidas. Él dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, sino que hagamos tesoros en el cielo, porque allí no hay corrupción. Amén. Tenemos que cambiar un poquito nuestro corazón, que a veces se enfoca mucho en las cosas materiales, en las adquisiciones, en la imagen, en la moda, en una cantidad de cosas que realmente son supremamente banales y superficiales, en vez de enfocarnos en el reino de Dios y su justicia, que es la clave del éxito también. Dice la palabra de Dios, primeramente enfocarnos en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, ¿cómo? Con mucho esfuerzo, después de que trabajamos y nos trasnochamos y que hacemos esto y que hacemos lo otro. No, dice que nos alcanzarán todas esas bendiciones. Sí, es que nosotros nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia. Es algo natural. Y tenemos que aprender a vivir en esa manera, a practicarlo. No es fácil, porque es que nuestra sociedad es una sociedad supremamente competitiva y nos medimos por lo que tenemos y por lo que logramos y por las posiciones que tenemos y los galardones que hemos tenido y que hemos logrado alcanzar y por la capacidad que tengamos de manejo de poder, etc. Pero eso no es lo que le interesa al Señor. Al Señor le interesa es que nosotros nos enfoquemos en el reino de Dios y en la justicia de Dios. Y es que la justicia de Dios es muy diferente a nuestra justicia. Es impresionante. Dice en la palabra de Dios que si te pegan una cachetada, devuelvas un puño, ¿no? ¿Verdad que no dice eso? Dice que ponga la otra mejilla para que te den la otra. ¿Eso es justicia? Desde el punto de vista humano, es diferente, ¿verdad? Que si te obligan a cargar una milla, la cargues 2. Eso no es justicia desde el punto de vista humano, pero para Dios es así. ¿Por qué razón? Porque es que la justicia de Dios es la demostración del amor de Dios hacia los demás. Es una posición generosa que hace que el reino de Dios realmente se establezca y que cada acto de nuestras vidas sea una manifestación del amor de Dios. Dice la Biblia que si te piden la camisa, le des también la capa. ¿Cómo así? ¿Tengo que darle también esto? Eso es lo que dice la Biblia. Y si nosotros queremos buscar la justicia de Dios, pues no la entendemos, pero eso es lo que dice la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuestionarla o obedecerla? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. No es fácil. No es fácil obedecer la palabra de Dios. Y por eso cuando el Señor invitó a Josué para que él asumiera la responsabilidad que tenía Moisés, le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿No? Pero ese esfuérzate y sé valiente no era esforzarse y ser valiente para ir a pelear contra los demás, sino para obedecer la palabra de Dios. Dice, esfuérzate y sé valiente para cumplir con todos los preceptos que mi siervo Moisés ha puesto. Para eso se requiere valor, se requiere valentía, se requiere amor, se requiere realmente morir a nosotros mismos y permitir que nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene una bendición especial para cada uno de nosotros. Y la bendición que Dios le da a una persona no es la misma bendición que tiene para otro. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Pero no por eso vamos a ni denigrar, ni sentirnos orgullosos, ni
porque Dios nos bendice o que bendice a otra persona. Al contrario, tenemos que estar gozosos de que Dios está cumpliendo con esa bendición para él, porque esa persona está buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Y créanme que eso implica morir a nosotros mismos. No es fácil obedecer la palabra de Dios. No es fácil, la verdad. Todos los días es un reto para cada uno de nosotros. Porque realmente los caminos de Dios son tan diferentes a los nuestros. Como dice en el libro de Isaías, que están tan distantes como está el cielo de la tierra o el oriente del occidente. Y por eso el Señor nos pide que seamos valientes para obedecer su palabra. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor va a estar con nosotros, pero Él necesita que nosotros dobleguemos nuestra razón, nuestro corazón, y empecemos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor tiene grandes bendiciones para nuestra vida. Y lo que yo he entendido es que nosotros tenemos que prepararnos para recibir esas bendiciones que Dios tiene. Y esto implica que busquemos el reino de Dios y su justicia. Ahí está la clave. Pero es muy complicado entenderlo del tema de la justicia de Dios, porque es que la justicia de Dios es pura misericordia. Es algo que está en contra de nuestra estructura mental. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente obedecer la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados para recibir esa bendición de Dios. Yo les conté en alguna oportunidad el caso de mi hijo que me pidió una vez $10,000 para comprar todas las chocolatinas que le gustaban a él mucho. Dice, yo quiero tener reserva para muchos años. Y tenía como 5 años. Y me llevó a la tienda donde las vendían. Y fuimos y le dijimos, Señor, ¿me puede vender unas chocolatinas de esas? ¿Y cuántas tiene? Entonces me dijo, tengo 6. Entonces, bueno, dame las 6. Bueno, hijo, no pudimos comprar sino 6. Así que, pues toma y guárdalas, cómete una cada día si quieres. Pero no, se las comió todos el mismo día. Claro, después tuvo malito el estómago, etcétera, ¿no? Tenemos que prepararnos para recibir las bendiciones de Dios. Y él quería $10,000 en chocolatinas, imagínate. Y puede ser que nosotros queramos una gran cantidad de bendiciones para nuestra vida, pero ¿estamos preparados para poder manejar esa bendición? ¿Está nuestro corazón listo, dispuesto para usar esos recursos o esa bendición de Dios para el engrandecimiento del reino de Dios? Es lo que tenemos que ver. O para aumentar nuestro poder, nuestra capacidad, nuestro nombre, nuestro goodwill. ¿De qué se trata el propósito? La envidia está basada en un mito. Y el mito es que tenemos que tener más para ser felices. Y alguien me comentaba con mucha razón que cada vez que tiene más problemas. La envidia dice, ¿por qué a ellos? En cambio, la gratitud dice, Señor, ¿por qué a mí? Gracias por tu misericordia, no merezco lo que me das. Así que tenemos que darle totalmente la vuelta a nuestra perspectiva mental y dejar de luchar con la envidia. Y al contrario, empezar a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para los demás, porque realmente la envidia es un sentimiento horrendo, perverso. La envidia realmente no es que nosotros queramos tener lo que la otra persona tiene, sino que de alguna manera lo que queremos es que esa otra persona fracase con lo que tiene, ¿verdad? Porque es que eso me perteneciera a mí. La envidia quiere que esa otra persona sea humillada. No se lo dice a nadie, pero cuando ve que a la persona le fue mal en algo, como que siente un fresquito, ¿no? Se siente algo agradable, ¿no? El hecho de que fracasó la otra persona. Si nosotros pudiéramos estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado, podríamos diluir completamente la envidia, ¿verdad? Porque estamos satisfechos con lo que tenemos. Y la envidia no es tener un deseo, un sueño o una meta. Eso tenemos que entender que no es eso. Es sufrir porque alguien ya cumplió su meta y nosotros no lo hemos hecho. Eso es realmente lo que es la envidia. Pero tenemos que confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Tenemos que saber que todo obra para bien. ¿A quiénes? Ok, si no está obrando algo para bien es porque nosotros no estamos amando suficientemente al Señor.
Entonces tenemos que enfocar nuestra vida en amor a Dios. Ese es el principal mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras posiciones, con toda nuestra capacidad, con toda nuestra honra, con todos nuestros bienes, con todo nuestro poder, con todo lo que tenemos. Y esto me impacta muchísimo cuando leía la declaración de los viajeros en el Mayflower. Ellos hicieron un acta en donde dice: comprometemos nuestra vida, nuestra familia, nuestras riquezas, nuestro honor y nuestro futuro ante Dios para lograr ser una nación que sea libre, donde se permita la adoración a Dios. Es en resumen lo que es la declaración de Mayflower. Y esto realmente impacta, porque ellos están comprometidos, pero totalmente. Muchas veces nosotros estamos involucrados en la iglesia, pero no estamos comprometidos en la iglesia. Y es que estar involucrado es como alguien preguntaba, ¿no? En un desayuno, cuando le sirven a uno huevos con jamón, ¿quién estaba involucrado y quién estaba comprometido? La gallina estaba involucrada, ¿no es cierto? Porque puso el huevo. Pero el jamón, realmente el cerdito sí estaba involucrado ahí, ¿no? Estaba comprometido. De tal manera que nosotros necesitamos estar comprometidos con la obra del Señor. Tenemos que dejar parte de nuestra vida en la iglesia, meternos de lleno a hacer la obra de Dios. No solamente venir de vez en cuando para calmar nuestra conciencia y decirle al Señor: sí, es que yo soy cristiano y entonces necesito tu bendición. No, tenemos que comprometernos en hacer que la obra crezca, que la palabra de Dios llegue a las demás personas, que cada uno de nosotros seamos ese instrumento del amor de Dios hacia los demás y que seamos esas personas que están cumpliendo con el gran mandamiento que el Señor nos dio y con la gran comisión. Ese gran mandamiento es que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Pero también tenemos que cumplir con la gran comisión. Y la gran comisión es que tenemos que hacer discípulos. Tenemos que enseñarles lo que sabemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Y ahí estamos también buscando el reino de Dios y su justicia. Cuando estamos enseñando la palabra de Dios, cuando estamos predicando el mensaje de salvación, cuando estamos orando por los enfermos, cuando estamos intercediendo por las necesidades de los demás, cuando nos estamos involucrando en los problemas de la familia porque tienen algún lío y entonces no saben cómo salir de él, pero empezamos a orar con ellos, les enseñamos a orar, les enseñamos las promesas y vemos la gloria de Dios. Ahí vemos que empieza a transformarse el mundo. Y puede ser que sea un solo hogar. Pero si cada uno de nosotros lo hace una vez por semana, vamos a tener 60 hogares impactados cada semana. Y esto significa que serían 3,000 hogares impactados al año. 60 por 50 semanas. Pero no estamos haciendo la obra. Estamos involucrados, pero no estamos comprometidos. Estamos siendo como la gallinita, ¿verdad? Pero necesitamos involucrar nuestra vida, nuestro ser, nuestra esencia. Tenemos que empezar realmente a trabajar para la obra del Señor. No es suficiente con que nosotros vengamos a la iglesia y paguemos nuestros diezmos. Eso es importante. Pero es necesario que empecemos a cumplir con el mandamiento que Dios nos da. Y tenemos que aprender a confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Dice en la Biblia que el Señor es el que pone la adversidad. El Señor pone la adversidad, de tal manera que así como Él la pone, la puede quitar de un momento a otro, rapidísimo. Pero depende de qué, de la actitud de nuestro corazón. La esencia de la envidia es que nuestro problema realmente es un problema con Dios. Y empezamos a juzgar a Dios y decirle: Dios, tú estás siendo injusto, ¿verdad? Y lo hacemos de una manera irresponsable, ligera, sin tener una evaluación completa de realmente lo que es la justicia de Dios y olvidándonos de lo que nosotros hemos dejado de hacer o lo que nosotros hemos hecho. De tal manera que cuando nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que enfocarnos en nuestra autoevaluación. ¿Qué estamos haciendo para merecer esa bendición de Dios? ¿Qué estamos dejando de hacer que está impidiendo que la bendición de Dios llegue? Ese es el otro análisis que tenemos que hacer. Pero tenemos que confiar siempre en Dios cuando la vida nos parece injusta. Dios sabe sacar de un mal
un bien mucho mayor, ¿verdad? De tal manera que tenemos que confiar que Dios tiene el control de una situación determinada y que esta breve tribulación momentánea acarreará cada vez un más grande y eterno peso de gloria. Amén. Y por lo tanto tenemos que enfocar nuestra vida en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que enfocarnos allí, en lo que ha sido nuestra relación con Dios. Como el obrero de la viña, lo contrataron por un denario al día. Ok, tome su dinero y váyase, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y tenemos que dejar la conmiseración. A veces nos quejamos y nos lamentamos. Simplemente tenemos que aceptar la situación y entender que Dios es soberano y que Él puede cambiarla de un momento a otro, en la forma más sencilla y elemental del mundo. Pero a veces nos quedamos estancados en el pasado y mirando el éxito que tuvimos en el pasado, ¿verdad? Y no nos enfocamos en el futuro y no nos enfocamos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por lo tanto, como dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El plan de Dios está vigente para nuestras vidas. Dios tiene puestos los ojos sobre nosotros también, sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra forma de actuar. El Señor nos ha formado aún desde antes de estar en el vientre de nuestra madre y ha creado un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y ese plan se va a cumplir en la medida en que nosotros nos alineemos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora recordemos también la última frase de este texto que dice: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. No importa que en esta oportunidad estemos rezagados, pero va a haber un momento donde el Señor nos va a poner allí de primeros también. Amén. Si queremos ser grande entre los demás, tenemos que ser el servidor de todos, dice el Señor, ¿no? Dios realmente nos ha formado con un propósito único para cada uno de nosotros. Pero cuando hay celos y rivalidad, dice en Santiago 3:16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando la gente es envidiosa, generalmente hay conflictos y hay problemas. En resumen, no debemos compararnos con los demás. Tenemos que disfrutar las bendiciones que Dios le ha dado a otras personas. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos y tratar de enfocarnos en lo que tenemos para que en manos de Dios eso sea multiplicado. Tenemos que enfocarnos en el plan de Dios para nuestra vida y tenemos que confiar siempre en Dios y tenemos que servir a los demás con amor. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre celestial. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, has derramado de tu amor en nuestros corazones, Señor, para que seamos fuente de tu amor, Padre Santo. Yo te ruego, Dios, que tú, Señor, seas colocando en nuestros corazones, Señor, ese deseo ferviente de hacer tu voluntad, Señor, de obedecer tu palabra, de ponerla por obra, Señor, de enfocarnos en el reino de Dios y su justicia, Padre celestial, y que toda provisión, Señor, venga a nuestras vidas, Señor, de acuerdo con la necesidad de cada quien, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas sanando nuestros corazones, Padre celestial, de la envidia, Padre Santo. Quita de nosotros, Padre celestial, todo sentimiento perverso, Señor, por las bendiciones que tú le has dado a otras personas, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos perdones, Señor, por el pecado de la envidia, Señor, que de alguna manera hemos podido albergar en nuestro corazón, Señor. Hoy renunciamos a ella, Padre celestial, y te pedimos, Dios, que tú limpies nuestro corazón de toda basura emocional, Señor, y que seas tu Dios ayudándonos, Señor, a enfocarnos en el propósito que tú tienes con nuestra vida, y que cada día, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Bendito Dios del cielo, ayúdanos, Señor, a buscar el reino de Dios y su justicia cada día, Señor,
Coloca en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Dios, de hacer discípulos, Padre Santo, de compartir el conocimiento que tú nos has dado de tu palabra, Padre Celestial, que podamos darles testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, para que ellos también puedan tener esperanza de tener una vida transformada, Padre Celestial, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, por el poder de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre Santo, donde sea cortada, Señor, toda maldición, Señor, en sus vidas, Padre Santo. Y hoy, bendito Dios del cielo, recordando ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Padre Santo, renunciamos, Señor, a toda maldición que haya en nuestras vidas, Padre Celestial. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados de la envidia y otros pecados que hemos cometido, Señor. Perdónanos también, Señor, por la codicia y por quizás algunos más sentimientos perversos que haya habido en nuestro corazón, Señor. Hoy renunciamos a ellos, Padre Celestial, al rencor, a la amargura, a la envidia, Señor, y toda esa basura emocional, Señor, que hemos venido acumulando, Señor. Renunciamos a ella, Señor, y la remitimos a la cruz del Calvario, Padre Santo. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, renunciamos, Padre Celestial, a toda maldición que haya sobre nuestras vidas, Padre Santo. Y te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas dándonos la convicción, Padre Celestial, de que tú llevaste toda maldición en la cruz del Calvario, Señor. Porque está escrito, Señor, que maldito es aquel que es colgado en un madero, Padre Santo. Y Jesucristo, Señor, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Señor, sino que se hizo hombre, Señor, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Padre Santo, para pagar por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por el milagro de la redención, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios, porque a través de este sacrificio, Señor, podemos nosotros, Señor, liberarnos, Padre Santo, de todo pecado y de toda maldad en nuestro corazón, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos limpies con hisopo, Padre Celestial, que nos limpies, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Que saques de nuestro corazón, Señor, todo sentimiento perverso, Padre Celestial, todo sentimiento de envidia, Señor, de ira, de resentimiento, toda raíz de amargura, Padre Santo. Y que tú, Señor, seas permitiendo, Padre Celestial, que cada día podamos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, aún, Padre Celestial, llevaste la maldición de la tierra, Señor, en la cruz del Calvario, Padre Santo, cuando Jesús fue coronado con una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra, Señor. Y en este acto profético, Señor, que los romanos coronaron a Jesús con esta corona de espinas, Señor, estaban cumpliendo el propósito que tú tenías, Señor, de que Él llevara también la ruina en la cruz del Calvario, Padre Santo. Y por lo tanto, hoy renunciamos también a la ruina, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y declaramos, Dios, que tú, Señor, bendices nuestra vida, Señor, y que la bendición tuya, Señor, estará en nuestras vidas y en cada cosa en que pongamos nuestra mano, Padre Santo. Porque a partir de hoy, Señor, nos comprometemos, Dios, a obedecer tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Señor, a buscar el reino de Dios y su justicia, Padre Celestial, y no tendremos necesidad de ninguna cosa, Padre Santo. Eso es lo que dice tu palabra, Señor, y yo te ruego, Dios, que tú nos ayudes, Padre Celestial, para que cada día, Señor, podamos crecer espiritualmente, Señor, y que podamos, Padre Celestial, ser instrumentos de tu amor, Padre Santo. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en el reino de Dios y su justicia, Señor, en amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Padre Santo, y al prójimo, Señor, también, que lo podamos amar, Señor, en las mismas condiciones como nos amamos a nosotros, Padre Santo. Y que cada día, Señor, sea para el cumplimiento, Señor, del propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo. Te damos gracias también, Padre Celestial, porque Jesucristo llevó en sus llagas toda enfermedad y toda dolencia, Señor, que había sobre nosotros, Padre Santo. Y por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque dice tu palabra, Padre Celestial, que Él llevó, Señor, en sus llagas toda enfermedad y toda dolencia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, podemos renunciar también a la enfermedad, Padre Santo, y remitirla a las llagas de Jesucristo, Señor. Y así lo hacemos hoy, Padre Celestial. Renunciamos a toda enfermedad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, Señor, de nuestras emociones, Padre Santo. Y te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas limpiándonos, Dios, de toda contaminación de carne y espíritu, Padre Celestial, y llenándonos de la presencia de tu Santo Espíritu, Dios.
Hoy, bendito Padre Celestial, te pido, Señor, que seas tu Dios impartiendo, Señor, una doble unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Padre Santo, para que podamos vivir, Señor, de acuerdo con tu voluntad y con tu dirección, Padre Santo. Y que tu Espíritu Santo sea tomando control, Señor, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, que sea colocando en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Santo, y que podamos vivir una vida para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Que seamos instrumentos, Señor, para el engrandecimiento de tu reino, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por este pan y por esta copa, Señor, que representan el cuerpo de Jesús, que fue molido en la cruz del Calvario, Padre Santo, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y esta copa, Señor, que representa la sangre de Jesús, que fue vertida allí, Señor, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Padre Santo. Bendice, Padre Celestial, este pan y esta copa, Señor, y lo tomamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.